¿Habéis leído alguna vez una novela de amor? Seguramente a mucha gente le gusta, también ahora en el formato no de novela, sino de telenovela. Las historias de amor nos atraen, son siempre eternas, perpetuas, duraderas. Pues también la Biblia tiene novelas de amor, historias de amor que nos cautivan por su sencillez y por la hondura de sus relaciones. Os invitamos hoy a reflexionar sobre una historia de amor, diríamos romántico, pero también profundamente piadoso. El libro de Tobías, una historia de amor en la que Dios está implicado. Cautivados por la palabra. Bienvenidos. Yo, Tobit, andaba por caminos de verdad y de justicia todos los días de mi vida, y daba muchas limosnas a mis hermanos y compatriotas conducidos conmigo a la cautividad de Nínive, en la región de los asirios. Cuando me hice hombre adulto, me casé con Ana, mujer del estirpe de nuestra familia, y de ella tuve un hijo al que puse el nombre de Tobías. Después de ser conducido a la cautividad con los asirios, cuando me llevaron cautivo, me dirigí a Nínive. Todos mis hermanos y los que eran de mi linaje comían los alimentos de los gentiles, pero yo guardaba pura mi alma al no comer de aquellos alimentos. Os invitamos en este día a reflexionar, es decir, a leer despacio, a introduciros en el relato del libro de Tobías. Hemos visto Ruth, hemos visto Judith y ahora os invitamos a Tobías. Tobías es también un texto del Antiguo Testamento, pero deuterocanónico, es decir, no está presente en la Biblia hebrea, porque su original, seguramente hebreo o arameo, se perdió. Solamente se ha conservado el texto griego en la Biblia que se llama de los 70, que como sabéis es una traducción de la Biblia al griego en la época del helenismo en Alejandría, seguramente en el siglo II a.C., quizá en el tercero, los libros más antiguos. Bien, pues Tobías es un libro que entonces los hebreos, los judíos no lo tienen como canónico, los católicos sí. ¿Cuál es el género literario de estos libritos que estamos en estos días reflexionando? Ruth, Judith, Tobías y después veremos Esther. Pues como sabéis, no son relatos exactamente históricos, aunque puedan tener una base histórica, sino que son más bien narraciones didácticas, es decir, una especie de relatos edificantes para transmitir a los lectores los grandes valores de la cultura y la religiosidad judía. Desde aquí hemos de entenderlo. En este caso, Tobías es el relato de cuál sería el ideal del deportado, cómo vivir la fe de forma plena cuando uno está exiliado de su tierra. En este caso es la historia de un deportado del Reino del Norte, Samaria, que fue destruido en el año 722 a.C. y fueron deportados por Asiria hacia la capital Nínive, en el Alto Tigris. Entonces es una historia ejemplar y cómo Dios va introduciéndose a través de la bondad de estos personajes y sus desdichas para poder cambiar los males en bienes. Dios nunca olvida a sus creyentes, a los que le son fieles. Relato edificante para poder a los lectores darles fuerza, darles esperanza e indicarles también modelos, ejemplos del pasado para vivir su presente, también su situación, de una forma fiel y dedicados al Dios de la Alianza.
Como ya hemos dicho con otros libros, es muy importante en la Biblia, en todos los libros, pero muy especialmente en este, distinguir entre la época de la que se habla, el ambiente histórico, de la época desde la que se escribe. En concreto, el libro de Tobías, si lo leemos despacio, nos habla de la época del siglo VIII a.C. y VII. Así comienza, aunque luego se habla al final de la destrucción de Nínive, que fue el año 612 a.C. Por tanto, esa es la época, aunque también Tobías nos habla de que él conoció el cisma de Israel. Es decir, hay un arco que va del 931 a.C., el cisma, ruptura entre el norte y el sur de Israel, hasta el 612. Ese es el arco de tiempo, lo cual, por otra parte, son 300 años, más de 300 años, en 2 generaciones. Es un poco inverosímil, ¿verdad? Es esa exageración que también veíamos en el libro de Judith. Entonces, la época de la que se habla es esta, la época de la deportación, sobre todo del reino del norte, cuando son los israelitas, entre ellos Tobías, deportados a Nínive, la capital de Asiria. Esta es la época sobre la que se escribe. Pero, ¿cuál es la época desde la que se escribe? Pues leyendo entre líneas aparecen datos que nos hacen pensar en la época helenística, en el siglo II antes de Cristo, 200, un poquito después, antes de Cristo. ¿Por qué? Algunos datos como, por ejemplo, es cercano este libro y se cita a la sabiduría de Ajicar. Después hablaremos de ella, que fue un texto muy conocido en la antigüedad de aquella época. Después también se nos presenta a Tobit, el padre de Tobías, como el perfecto israelita que vive en la diáspora. Tanto antes del destierro como después, pues come lo que debe, da limosna, peregrina a Jerusalén. Es el perfecto deportado que, sobre todo, esta tendencia a los alimentos es muy importante en el judaísmo de los siglos III, II antes de Cristo. Después también en el capítulo 3 tenemos una oración que se parece mucho a otras oraciones bíblicas que son las oraciones post-exílicas de pedir perdón, que también son típicas del siglo IV, III, II antes de Cristo. Después ya las escrituras, los profetas, aparecen citados Amós y Nahum como profetas, sirven para interpretar la historia, lo cual significa que los profetas ya son entendidos como libros canónicos, escritos estamos en una época ya última del Antiguo Testamento. También Dios es llamado el Dios del cielo, que es un nombre típico de la época persa y la época helenística. Después el tema de los ángeles, la angelología. Aparece Rafael, que es el encargado de levantarle a Dios nuestras plegarias y de bajar desde Dios su ayuda a los hombres. Esta angelología se desarrolla también al final del Antiguo Testamento. De hecho, Tobías sería uno de los libros importantes en el desarrollo de la doctrina de los ángeles en el Antiguo Testamento. Entonces nos hace pensar eso, que estamos en una época, se está escribiendo en una época en la que muchos judíos viven en la diáspora, lejos. Entonces se mira al pasado para decirnos, desde ese pasado, mirad la historia de este hombre, cómo vivió su fe, para que también vosotros podáis vivir vuestra fe en esta época de dificultades. Y de hecho vale para toda época. Entonces, todo judío que vive deportado en cualquier época, hasta en la actualidad, pues tiene aquí un modelo para vivir su fidelidad a la alianza en la familia durante todas las épocas en las que el Señor nos va bendiciendo. Llamó a su hijo Tobías, y éste se acercó a él, le dijo: Cuando yo muera, dame una sepultura digna, honra a tu madre y no la abandones durante todos los días de su vida. Haz lo que es bueno a sus ojos y no le pongas triste en nada. Hijo, acuérdate del Señor todos los días y no quieras pecar ni vulnerar sus preceptos. Realiza obras buenas todos los días de tu vida y no vayas por caminos de inequidad, porque los que actúan con rectitud tendrán éxito en sus obras. El autor de Tobías, porque es una época ya final, se inspira en grandes temas de la Biblia. Es como una gran caja de resonancia de temas y motivos bíblicos. En el fondo, la historia de Tobías resume la historia de los patriarcas, Moisés, los profetas, porque se está destilando de ahí sabiduría para aplicarla a todas las épocas del israelita lector. Sobre todo, tenemos que establecer relaciones entre el libro de Tobías y
el mundo sapiencial del Antiguo Testamento, los libros de la sabiduría. Algunos rasgos. Ya hemos dicho antes la cercanía con Ajicar, que era un sabio típico de la antigüedad, de Asiria, que tenía que ver con Egipto, que se leía mucho en aquella época, en la época persa y helenística. Entonces ya esto nos habla de que estamos en el ambiente sapiencial, la instrucción de los padres a los hijos, cómo educar bien a un hijo. También es muy cercano a Ajicar y Tobías al libro del Eclesiástico, también del siglo II en la Biblia, ¿verdad? Entonces también la importancia de las cuestiones prácticas de la vida iluminadas por la doctrina de Dios. También cómo elegir correctamente esposa. Es un tema típico que aparece en Tobías y que aparece en toda la literatura sapiencial. En relación entre matrimonio y virginidad aparece también, pero sobre todo en la versión de la Vulgata sobre el libro de Tobías, también muy sapiencial. Hay paralelos al principio, si leéis despacio Tobías, paralelos con el comienzo de Job y su mujer. La mujer de Job le invita a maldecir a Dios, la mujer de Tobit también le dice, ¿de qué te valen tus limosnas ahora que te va mal la vida? ¿No? Entonces también cercanía con el libro sapiencial de Job. También el fondo del libro es un poquito la teoría de la retribución, que es el gran problema y el gran tema de la literatura sapiencial. Al justo le va bien, al malvado le va mal. Como aquí Tobit empieza siendo justo y le va mal. ¿Qué sucede? Al final la historia verá cómo también a él le va a ir bien porque ha sido justo y Dios siempre premia a los justos. También, además de los motivos sapienciales, aparece muy de fondo, como ya aparecía en Judith, el ambiente y los temas patriarcales. Los patriarcas siempre como grandes modelos de familia, de fe, para ser imitados durante todas las generaciones. También aparecen algunos rasgos de la época profética, hasta se citan profetas, hemos dicho antes, ¿verdad? Amós y Nahum, que nos sirven para interpretar la historia. Y también, por supuesto, del Antiguo Testamento, la caja de resonancia de Tobías, quizá lo más importante sea la ley de Moisés. La ley de Moisés sigue siendo para todas las generaciones el gran camino a seguir. Tobit, al final todo le irá bien, y también a Sarra, porque van a ser cumplidores perfectos de las leyes de Moisés hasta en lo más pequeño. Entonces, Tobías como el libro caja de resonancia que nos destila la sabiduría del Antiguo Testamento, la sabiduría práctica, para que en medio de las dificultades, y aunque estemos lejanos a nuestra tierra, podamos vivir la voluntad de Dios y así que nos vaya bien en nuestra vida. Ya hemos dicho la relación con las demás novelas, relatos didácticos del Antiguo Testamento, muy especialmente me gustaría decir una palabrita sobre relación de Tobías con Ruth. En ambos casos la importancia del matrimonio, cómo el matrimonio de Ruth, el matrimonio de Tobías, va a ser voluntad de Dios, ahí está Dios metido, para solucionar también el problema de los demás. El matrimonio como vocación y como misión. Solo que hay una diferencia fundamental, aunque en los dos hay mucha bondad, ¿no? Pero una diferencia. En Ruth se está apuntando por el matrimonio exogámico, la exogamia, ¿no? Matrimonio con extranjeras. Y en cambio, en Tobías, en línea con el judaísmo oficial de aquel tiempo, es un matrimonio endogámico. Tobías encuentra en una pariente suya la mejor esposa. Entonces, parecidos, el matrimonio como vocación y misión, y pequeñas diferencias, el matrimonio dentro del pueblo elegido o el matrimonio abierto también a otros pueblos. Un contacto precioso entre Ruth y el libro de Tobías. Vamos ahora a hablar un poquito de cuál sería la trama principal del libro de Tobías. La oración de ambos fue escuchada en ese preciso momento delante de la gloria de Dios. Y fue enviado Rafael para curar a los dos, a Tobit para quitarle las manchas blancas de sus ojos, y que viera con sus ojos la luz de Dios, y a Sara, la hija de Rahuel, para darle en matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, y librarla del perverso demonio Asmodeo, puesto que a Tobías le correspondía recibirla más que a todos los otros pretendientes. En ese mismo momento, Tobit entró desde el patio a su casa y Sara, la hija de Rahuel, bajó del piso superior.
Os invito a leer muy despacio la historia de Tobías, hijo de Tobit. Ya sabéis, una cosa siempre muy importante que decimos, la Biblia es palabra de Dios, no sobre todo por los temas que trata, o por las ideas que sacamos de la Biblia, o por las consecuencias prácticas o las recetas para la vida. La Biblia es, en su palabra, en su historia, eso es palabra de Dios. Dios quiere hablar con nosotros a través de la Biblia. Entonces, entender la Biblia, entender Tobías, no es sobre todo sacar ideas de Tobías, que no está mal. Eso no es lo principal. Lo principal es que este texto es el contenido de mi conversación con Dios. Esto es la Biblia. Entonces, es más importante que leáis el texto a que aquí podamos decir ideas más o menos hermosas. Leed el texto, dejaos cautivar por un Dios que os está hablando en la sencillez de esta historia, de estas palabras, de este recorrido. Y a grandes rasgos podríamos decir que la trama de esta historia tiene como 3 partes, ¿no? Una introducción con una conclusión y en el centro pues el nudo, la historia en sí misma, la trama principal, ¿no? La introducción, muy bonita, son 2 personajes muy lejanos en geografía, pero los 2 unidos por el parentesco y por la propia situación. Un anciano piadoso, Tobit, y una joven doncella, Sarra. Y los 2, siendo, ya digo, israelitas, emparentados, son justos, pero tienen dificultades. Él, que es un hombre justo, es perseguido por su justicia, arriesga la vida y además pues, tiene la desgracia de que un pájaro pues, le deja ciego. Y Sarra pues, tiene ahí un demonio, Asmodeo, que no la deja casarse, que los pretendientes se mueren en cuanto... Entonces, 2 desdichados que no comprenden, o sea, en ellos no se cumple la teoría clásica de la retribución. Son justos, pero la vida no les va bien. Entonces, están al borde no, llegan ellos a la desesperación, los 2. Pero en vez de desesperarse, prefieren morir, y hasta Sarra piensa en suicidarse, prefieren la muerte a la vida, así no merece la pena vivir. Pero en cambio, en vez de elegir la desesperación, eligen la oración. Y los 2 rezan a Dios. Y entonces nos dice el texto que la oración de ambos fue escuchada y Dios envió a su ángel Rafael para que ambos sean curados. Leyendo este texto, yo no sé vosotros, pero a mí no tengo más remedio que acordarme de una preciosa película de Frank Capra, Qué bello es vivir, con James Stewart como protagonista, ¿verdad? ¿Cómo empieza la trama de esa película? Pues también un hombre bueno, pero desgraciado y que está al borde del suicidio, pero todo el mundo, su familia, los que le quieren, rezando por él. Las oraciones llegan a Dios y entonces Dios envía a un ángel, envía a Clarence, que es un ángel un poquito para poder salvar a George. Entonces, el comienzo de Tobías, yo no sé si Frank Capra se inspiró aquí, y el fondo de la trama de Qué bello es vivir, ciertamente son muy parecidos. Entonces, desde aquí vamos, entonces es como la puesta en escena, ¿no? Los personajes principales, que son 2 judíos justos, desgraciados, y Dios, que escucha su oración y va a generar una historia a través de su ángel para que sean sanados. Los capítulos 4 al 12, pues es esa historia que se engendra. El hijo de Tobit, Tobías, tiene que hacer un viaje para cobrar, la excusa es una suma de dinero de un pariente lejano. Entonces se va a poner en camino. Aparentemente no tiene nada que ver con los problemas anteriores. Y para eso tiene que elegir un compañero de camino y por casualidad pasa por ahí un señor, no saben quién es, y dicen, ¿quieres venir? Y se va con ellos. Al final del relato sabrán que es un ángel enviado por Dios, pero al principio no lo saben. Entonces ahí empiezan las peripecias, aparece un pez con una cierta dificultad que luego va a ser la solución a todos los problemas. Llegan a la casa de Sarra con Raguel, su padre, y allí pues se conocen, se enamoran. Rafael le invita a que se case con ella y en el centro del relato está la boda de ambos. Después, en esa boda de ambos, como iba a morir Tobías, es como los pretendientes, también el demonio estaba pendiente para matar al pretendiente, pero aquella noche, gracias al pez, una estratagema que le enseña a Rafael, pues Tobías consigue que el demonio no le mate y consigue pues desposarse plenamente con Sarra. Después regresan a la tierra después de cobrar la suma de dinero y con las entrañas del pez, pues son también capaces de curar a Tobit. Todo acaba perfectamente. No solamente Sarra y Tobit están sanados, sino que tenemos la fundación de una nueva familia, de un matrimonio que ha nacido de esta historia. Ahí reconocen al ángel, se dan cuenta que todo esto ha sido una experiencia de Dios hecho presente en sus vidas, temen, como todos los del Antiguo Testamento siempre, hemos visto al ángel de Dios,
temen pero adoran. Y la conclusión después, ya ha acabado la historia, pero tiene que haber una conclusión. Hay una doble conclusión, capítulos 13 y 14, donde aparecen contrapuestas dos ciudades, Sión, Jerusalén, y Nínive, la capital opresora. El capítulo 13 es una oración de alabanza de Tobit a Sión. En el fondo, lo bien que me ha ido a mí, judío deportado, yo quiero que le vaya bien a todo el pueblo, simbolizado en Jerusalén, en Sión. Dios, igual que se ha acordado de mí, también se va a acordar de Jerusalén y su templo será reconstruido. Una alabanza preciosa al Dios que cuida de su pueblo. Y frente a eso también se cumplen las profecías de los profetas que decían que Dios castigaría al enemigo, a Nínive. Y el texto termina con la destrucción de Nínive, pero Tobit, en su lecho de muerte, da unos consejos a su hijo y le dice: sal de Nínive y vete a la tierra de Sarra, a Ecbatana. Es decir, también acaba como con el éxodo, ¿no? Abraham salió de su tierra, Israel sale de Egipto, pues Tobías sale de Nínive, igual que Lot salió de Sodoma cuando iba a ser destruida. También hay un tema muy bíblico. Entonces, al final ha sido la historia de un viaje y que termina con otro viaje, en perspectivas nuevas. La conclusión es, Dios premia a su pueblo. Cuando se mantiene fiel, Dios castiga a los opresores. Esta es la trama de este libro que, insisto, tenemos que ir leyéndola y fijándonos en sus pormenores, hasta en el perrito que aparece por ahí, con esos detalles tan cercanos a nosotros, tan coloristas, porque así nos van atrayendo para que la sencillez de los matices pueda estar ahí, diríamos, la ternura de Dios visitando nuestras vidas. Como veíamos en el caso de Ruth, los nombres de los personajes tienen un significado simbólico que nos ayudan también a ver el fondo de la trama. Subrayamos aquí 4 nombres. La raíz Tob en hebreo significa bueno. Entonces, Tobit, el padre, significa bondad. Lo que expresa lo que el hombre es, ¿verdad? Un hombre bueno, obras de misericordia. Tobiyahu, su hijo, significa Yahvé, Ias es bueno, Tov, Yahvé es bueno. La vida de Tobías, su historia, es una escenificación en esta historia de la bondad de Dios. Los dos ángeles, el bueno y el malo, y la angelología se va desarrollando, ¿verdad? Los demonios y los ángeles. Rafael, él significa Dios. Entonces, Rafael la raíz Rafa significa curar, medicina de Dios, Dios cura, Dios sana. Y en cambio, Asmodeos de una raíz que significa el que hace perecer. El demonio siempre pretende dividir y siempre siembra la muerte. Y en cambio Dios siembra la vida. Sanar, morir. Hay esa lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Donde Dios siempre va a tener la victoria. Entonces, el fondo es la bondad de los seres humanos y esos ángeles que representan como las dos fuerzas históricas de lo que nos lleva a la salud y lo que nos trae la enfermedad y la dificultad. Cuando somos buenos, dejamos que la fuerza de Dios venza sobre las insidias de aquel que quiere que perezcamos. Tobit recitó: bendito sea Dios, que vive eternamente, y su reino, porque Él castiga y se compadece, hace descender hasta el Hades en lo más profundo de la tierra, y levanta desde la gran perdición sin que nada escape de su mano. Proclamadle, hijos de Israel, ante las naciones, porque Él os dispersó entre ellas y os mostró allí su gran poder. Ensalzadle también ante todo viviente, porque es nuestro Señor y nuestro Dios, y también nuestro Padre. Él es Dios por todos los siglos. Una vez que hemos visto la trama y el fondo del libro de Tobías, vamos ahora a intentar entresacar algunas claves para una apropiación, para una lectura actual del libro de Tobías. La pregunta en el fondo es cómo vivir una religiosidad, una fe plena, dichosa, en medio del exilio y de las dificultades y desdichas de la vida. En el fondo, este libro judío del perfecto israelita también se puede aplicar a los cristianos. La carta de Santiago, la primera carta de Pedro,
Textos como la carta a Diogneto de los Santos Padres nos dicen que los cristianos vivimos en diáspora, vivimos en exilio. Esta tierra es un exilio porque caminamos hacia la patria, que es el cielo. Entonces, ¿cómo vivir en este destierro, parroquia, se dice en griego literalmente? ¿Cómo vivir esta etapa parroquial nuestra, esta etapa de destierro? Pues Tobías es un modelo a seguir. Entonces sacamos algunas claves de este modelo. Primero y quizá principal, la importancia de la oración. El libro comienza con la oración, termina con la alabanza. Oración de petición al comienzo, oración de alabanza al final. Los creyentes todo lo viven mirando al cielo, todo lo viven desde Dios. Saben que sin Dios esta historia no camina hacia el bien. La oración nos hace ver esa otra perspectiva de la historia. Entonces, ante las dificultades, ante la bondad, ante lo que sea, rezar, mirar a Dios, implorar su ayuda. La importancia de la oración. Todo va a brotar de aquí, de la respuesta de Dios a la oración de sus hijos. En segundo lugar, ¿cómo responde Dios a la oración, a las dificultades de sus hijos, de aquellos que viven en las desdichas de la vida? Pues no responde con ideas, no responde con grandes truenos y con grandes soluciones instantáneas, sino que responde a la dificultad de unos con la biografía de otros. La dificultad de Tobit y de Sarra son vencidas, superadas gracias a la historia de Tobías, hijo de uno, Tobit, y futuro esposo de otra, Sarra. Dios nos visita con historias, Dios nos salva con biografías. Es la Biblia. ¿Cómo salva Dios al mundo? Engendrando la historia de Abraham, la historia del pueblo elegido. ¿Cómo salva Dios al mundo al final? Con la biografía de un Galileo, Jesús de Nazaret. La biografía de Jesús es nuestra salvación. No son las ideas, las normas, la biografía de Jesús culminando en la Pascua es lo que nos salva. Aquí adelantado, la biografía, el viaje de Tobías es el que sana a Sarra y a Tobit. Por eso podemos verlo desde las dos perspectivas. Si yo soy Sarra o Tobit, si yo soy creyente en apuros, tengo que vivir confiado en Dios porque Él me enviará historias y presencias que serán bendición para mí de parte de Dios. O si soy Tobías, tendré que vivir mi propia historia, mi biografía con mucha hondura, porque seguramente mi biografía, con todas sus dificultades, es también respuesta de Dios a las dificultades de otros. Dios también me ha enviado a vivir una historia preciosa para que otros sean bendecidos. Somos en la vida Tobit a menudo, ¿no? Y somos también Tobías muy a menudo. Nuestra historia, hasta nuestro matrimonio, como veremos, puede ser misión, bendición de Dios para otros. En segundo lugar, entonces, Dios responde a sus creyentes, a los que le piden y suplican, les responde enviándoles historias de hermanos que tocan sus vidas. En tercer lugar, mirando un poco el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. La importancia de no ceder ante la tentación. En la historia de Tobías, este libro, hay sobre todo dos tentaciones, ¿no? La primera es la mujer, la que le dice, pues, el mal. Si no merece la pena ser buenos, pues déjate llevar de perdidos al río. Pues haz lo que haga falta, lo que te apetezca, porque no merece la pena ser justos. No merece la pena jugarse la vida por el bien. No merece la pena andar... Y dice Tobías, no seas insensata, como Job a su mujer. Merece la pena siempre el bien. Frente a la tentación de ser injustos, la elección siempre, mantenerse firme en la elección de la justicia. Y una segunda tentación sería la tentación de la desesperación, que también pasa por Sarra y por Tobit. Pues frente a la tentación de la desesperación, la oración. No desesperar, sino pedir. No desesperar, sino levantar la mirada. No cerrar los ojos en el silencio y el vacío, sino abrir los ojos a Dios, que siempre está ahí. Frente a injusticia, hacer el bien. Siempre tiene futuro hacer el bien. Frente a desesperación, oración. No nos dejes caer en la tentación. Tobías en esto es también modelo nuestro para que podamos resistir las tentaciones de la vida. En siguiente lugar, podríamos hablar de la providencia como el gran tema de Tobías, muy relacionado en esto también con la historia de José y sus hermanos en el libro del Génesis, al final, Génesis capítulos 37 al 50. Y aquí aparecen las casualidades, ¿no? Anda, hemos encontrado a este hombre y tenemos que hacer un viaje. ¿Quieres venir, compañero mío? Anda, este pez que resulta que... Anda. La casualidad, en muchos casos, es la forma que Dios tiene de manifestar su providencia sin forzar nuestra libertad. Yo conocía gente muy creyente que decía que la casualidad no existe, existe la causalidad.
La casualidad existe, pero Dios está debajo de muchas casualidades, entrando en nuestras vidas con mucha delicadeza. Y por eso ahí llega el Rafael, que el Dios sana para sanar no solamente a Tobías, sino sanar desde el fondo, ¿verdad? La providencia de Dios que sana a Rafael desde el fondo la vida de Tobit y la vida de Sarra. Dios, a través de la casualidad, entra en nuestras vidas para sanarlas y responder a nuestras súplicas. Otro punto fundamental que os insistiría en pararos muy despacio a pensarlo es, para hacer un viaje, Tobías necesita un compañero de camino. Vivir solos pues puede estar muy bien, y la soledad, dice algún amigo mío, que buey suelto bien se lame. Pero la vida está para hacerla en compañía, no solamente por las dificultades externas, sino porque el ser humano interiormente es relación, y es amor recibido y donado, compañero de camino. En el camino de nuestra vida es fundamental los compañeros de camino que por casualidad y porque nosotros nos hemos abierto a ellos, Dios nos ha concedido. Y aquí os invitaría a que pensarais en tantos compañeros de camino que Dios ha puesto en vuestra vida. Nuestra vida está llena de ángeles, de presencias. Dios nunca nos ha dejado solos. A veces a lo mejor hemos metido un poco la pata y hemos despreciado ciertas compañías, sí, pero ¿cuánto tenemos que agradecer los compañeros de camino que el Señor nos va regalando? ¿Cuánto deberíamos hacer también una oración de agradecimiento repasando rostros? Dios existe también porque hay tanta bondad a nuestro lado. Personas imperfectas, por supuesto, como yo, pero que han sido compañía amiga en el camino. Dios está a nuestro lado. Nos quiere tanto que nos envía amistades, gentes que nos aprecian para que el camino no se haga largo, sino que sea siempre tocado por Dios. Otro punto importante, en el fondo es una concreción de la bondad de Tobit, el bueno, la bondad, es las obras de misericordia. Muchas de las obras de misericordia, sobre todo corporales que decimos, están en Tobías, tienen su gran... Sobre todo aparece cómo entierra a los muertos y también da de comer al hambriento y viste al desnudo. Es el perfecto israelita porque sabe incluso arriesgar la vida para hacer estas obras de misericordia. Además también aparece como realizando obras de piedad. Después en Mateo 6 dirá Jesús que hay que hacer ayuno, limosna y oración. Pues también aquí aparece como ejemplo, Tobit aparece como ejemplo de obras de piedad, sobre todo en dos, ¿no? La limosna, y también insiste a su hijo en que la haga, y la oración. La relación con Dios, la oración, la relación con el prójimo. Abrir el corazón a necesidades del prójimo, la limosna. Pues también perfecto israelita en las obras de misericordia, en las obras de piedad. Siempre merece la pena amar y esforzarse por el bien de los demás. Eso es lo que Dios nos pide. Un siguiente punto fundamental, quizá de los más importantes del libro, es el tema de la familia. La familia. Más en los tiempos que corren, qué importante es releer estas historias de familia para creer en la familia, para fortalecer el vínculo familiar. Es muy importante porque Tobit, del libro de Tobías, se sitúa en una época de destierro, de exilio, también pensando en el futuro, cuando el templo se ha destruido. Es decir, Israel se ha quedado como sin instituciones que den su solvencia y sustancia a su fe. No existe un rey, la monarquía ha sido quebrada, ha sido destruida. No existe un templo donde Dios se hace presente, tampoco ya hay profetas, son antiguos los profetas, son de otra época. Entonces, ¿cuáles son los resortes para sostener una religiosidad fiel? La familia. Cuando no hay templo, ¿cómo celebrar las fiestas? En familia. Cuando no hay profetas que nos predican la palabra, cuando no hay... La familia. La familia es el lugar donde la religión es transmitida. Esto después también, siglos después de Tobías, en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruye el templo de forma definitiva, se refunda el judaísmo rabínico, y la familia sigue siendo ahora mismo el lugar principal de la transmisión de los valores judíos. Entonces, Tobías como la importancia de la familia para transmitir la fe, para vivir la fe. Y también un concepto de familia pues muy tradicional, muy, en el mejor sentido de la palabra, muy como Dios quiere, ¿no? La familia como el lugar principal donde los valores no se pierden,
La familia, el lugar principal donde podemos ayudarnos, donde podemos hacer que llegue la bendición a todos. Entonces es una apuesta fuerte por la familia, no solamente como contenido, sino como lugar adecuado donde vivir una religiosidad en peligro. Quizá en esos tiempos que corren para el cristianismo en el mundo, ¿no? En el mundo entero, podríamos decir, ¿no está la familia llamada a ser también hoy lugar para que se reflote el cristianismo, para que se transmitan los mejores valores de la fe? Porque van unidas, ¿no? Cuanta más familia, seguramente más religiosidad. Y cuanta más religiosidad, más sostén tiene la familia, más cimientos tiene la institución familiar, más es posible un amor fiel. La fe ayuda a la fidelidad. Entonces, leer Tobías en tiempos de crisis de la familia, leer Tobías para que nos entren ganas de fundar familias, para que el bien tenga futuro, para que las dificultades puedan ser sobrellevadas por el cariño de los que nos aman. La familia es fundamental y algún día echaremos mucho de menos, quizá a una familia que no estamos, tal vez, cuidando del todo. Y junto al tema de la familia, muy unido a él, el tema del concepto de matrimonio. ¿Qué concepto de matrimonio hay en el libro de Tobías? El matrimonio es el centro del libro. Los capítulos 6, 7 y 8 son el matrimonio entre Tobías y Sarra. Es el centro del libro. Toda la historia es una historia, digamos, de amor entre dos personas. De hecho, muchos novios eligen la lectura de Tobías para su boda. Habla de la noche de bodas en la que rezan antes que nada. Es decir, un concepto de la sexualidad muy limpia y del matrimonio muy limpio. Entonces, el concepto de matrimonio que es una vocación, un don de Dios. Dios quiere tanto a Tobías que le ha buscado la mejor esposa, Sarra. Dios quiere tanto a Sarra que no ha permitido que el demonio actúe para que no se case con esto, sino que al final le tiene reservado un marido excepcional, Tobías. Dios nos pone en el camino a las personas adecuadas. El matrimonio es un don de Dios, es una vocación y es también una misión. No solamente mira a sí mismo, sino que gracias a este matrimonio las vidas de otros son bendecidas. El matrimonio es un sacramento para los cristianos. Pues aquí aparece mucho la dimensión sacramental y misionera del matrimonio. Y también esa visión de la sexualidad que hemos dicho, ¿no? Una sexualidad que es posible. Es posible vivir una sexualidad limpia, sencilla, respetuosa, en la que el otro no sea objeto, sino que sea sujeto. Una religiosidad presidida por la oración. Una sexualidad donde Dios también se hace presente. Según Tobías, es posible. A lo mejor sería bueno que muchos jóvenes y no tan jóvenes leyeran el libro de Tobías para poder creer en ese romanticismo de verdad, ese romanticismo limpio que tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con el cuerpo. Porque donde se siembra esta limpieza, al final surge felicidad, surge sencillez y surge sobre todo personalizar relaciones. El otro no es objeto, sino sujeto frente a mí. Y Dios habitando entre ambos. Interesante el concepto que en Tobías hay de matrimonio y de sexualidad. Es un reto también para nuestra época y para los creyentes y quizá no creyentes de todos los tiempos. Y por fin el último tema que decíamos. Tobías es una historia familiar, una historia particular, pero que se abre a Sion, a Jerusalén. En el fondo es la historia del pueblo elegido. Dios está viviendo, está bendiciendo al pueblo en cada familia, en cada historia. La historia de cada persona es la historia del pueblo. La historia de Abraham, el padre de la fe, es la historia de Tobías. Porque Dios bendice a su pueblo en cada historia y por eso cada historia pequeña de la familia está mirando siempre a Sion, a Jerusalén. Señor, tú que me has bendecido, bendice a tu iglesia, bendice al pueblo elegido, bendice a todos tus hijos. Entonces todo acaba en perspectiva de Jerusalén será reconstruido. Esta iglesia hoy nuestra que está en crisis, cuando tenemos experiencia de que Dios actúa en nosotros, decimos, Señor, tú también actúas en la iglesia, mi pueblo. Tú también vas a rescatar a la iglesia y vas a reconstruir tu presencia en ella, el templo. Y también el mal, Nínive, va a ir desapareciendo. Rafael triunfará. Y el demonio Asmodeo irá quitándose del medio. Aquel que quiere destruirnos, el opresor Nínive, acabarán por desaparecer. Y nosotros llamados a salir de Nínive, a huir de esa presencia del poder, para poder caminar, ser peregrinos, ser éxodo, como Moisés, como Abraham, peregrinos del bien. Para iniciar nuevas historias, Tobías acaba abierto, ¿no? Iniciar nuevas historias por las que Dios también siga bendiciendo a otros y siga bendiciendo a Sion. Al final el viaje continúa. La bendición de Dios
tiene futuro. Permitidme una especie de postdata al libro de Tobías. Os invito a rezar muy despacio el capítulo 13, que es precioso. A fijaros en sus expresiones, por ejemplo, empieza diciendo como invita a todos a que en vuestro destierro estéis donde estéis, como yo, Tobías, bendecid al Señor. Aprended a alabar a Dios en cada circunstancia, desterrados, pero alabando a Dios. Después también, preciosa frase, dichosos los que te amen, Jerusalén, dichosos los que se alegren con tu paz. La mayor dicha para un creyente es pues que la Iglesia, que el mundo tenga paz y sea feliz. Alegrarnos por la felicidad de los demás. Y sobre todo a mí cada vez que lo rezo me llena de alegría que Jerusalén sea reconstruida, su templo también, la Iglesia. ¿Para qué? Para que Dios pueda amar en ti a todos los desgraciados, pueda consolar a todos los desterrados. Precioso. Que la Iglesia, que Jerusalén, que el pueblo de Dios, que el templo, sea lugar donde Dios consuela a los que sufren. Que seamos hogar de misericordia, reconstruidos para que Dios reconstruya vidas. Rezad despacio esta oración y dejad que la profunda espiritualidad de Tobías también inunde vuestro ser y llene vuestra relación con Dios. Tobías, la reivindicación del amor ingenuo, la reivindicación de un amor romántico y creyente. Leemos Tobías intentando leerlo con la sencillez de los personajes de Tobías. Es posible en un mundo complicado reivindicar la sencillez, porque entre los sencillos, que se atreven a amar de forma sencilla y fiel, anda Dios. Y anda para curarnos, para salvar nuestras historias y para transformar nuestras desgracias en lugar de bendición. Por tanto, no dejemos de movernos, de salir, de andar, de hacer viajes bien acompañados para buscar ese amor sencillo, para aprender en cada casualidad la providencia de Dios. Porque Dios quiere transformar el mundo a través de la historia de amor de los que creen en su nombre, de aquellos que se atreven a rezar en la desgracia y a confiar en su presencia. Cautivados por la palabra. Feliz semana a todos.